Amado Padre Celestial, estamos en este lugar, Señor, para oír de ti ahora por medio de tu santa palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo, que ha ministrado nuestras vidas por medio de la alabanza y la adoración, ahora también lo haga por medio de tu santa palabra. Unge a tu siervo aquí presente para que al hablar, mi hablar sea lo que tú quieres que yo diga el día de hoy. Unge el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas que están presentes dentro del santuario, fuera del santuario o aún en las redes sociales. Pero también te pedimos, si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación para esta persona. Así que ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestras mentes para escuchar con la intención de aplicar a nuestras vidas lo que tú nos pides. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien, tomen asiento en esta mañana todavía, y estamos contentos de estar en la casa del Señor y a punto de celebrar el evento más maravilloso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Que Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería, ¿qué? Vana. Aún seguiríamos en nuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado, y eso es lo que estamos a celebrar, a punto de celebrar en estos días. Bien, ¿cómo se encuentra, familia? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? ¿En victoria? Ahora sí, tenemos la visita del uruguayo el día de hoy. Y estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y bueno, sin más, abra su Biblia en Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Y si puede poner ahí, esa va a ser nuestra historia, pero es una historia que se encuentra en los 4 evangelios. Si puede poner una marca en Mateo 21, Marcos 11 y San Juan 12. También vamos a mirar a esas porciones de vez en cuando en la historia que tenemos frente a nosotros. El título del mensaje el día de hoy se llama La humilde coronación de Cristo. La humilde coronación de Cristo. Y el tema del día de hoy es: esto lo cambia todo. ¿Qué? La resurrección de Cristo lo cambió todo. Así que de eso vamos a hablar, de estos mensajes que siguen enseguida. Hace un poco más de 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, llegó a nuestro mundo. Él caminó en esta tierra, respiró nuestro aire y sintió el dolor. Y aún en la historia que vamos a ver el día de hoy, también lloró entre nosotros. Podríamos decir que Él entró a un mundo que estaba con bastantes problemas, estaba en crisis. Y podemos ver que el mundo se encuentra de la misma manera el día de hoy. Es un mundo que está con muchos problemas y tenemos grandes crisis. Pero ¿sabe qué cambió todo? La resurrección de Cristo lo cambia todo. Cuando el pecador reconoce que necesita un Salvador y le abre su corazón y lo recibe como Señor Salvador de su vida, eso lo cambia todo en su vida. O sea que eso es lo que vamos a estar mirando a través de estos días. Así que el mensaje que vamos a hablar el día de hoy, o el pasaje que vamos a mirar, va a ser el evento que ha quedado registrado en los 4 evangelios, como le mencioné. Y se le da el título de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Hoy día es el Domingo de Ramos, como se llama tradicionalmente, cuando Jesús entró montado sobre un pollino o un burrito a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ahí se le proclamó como el rey de Israel. Y vamos a ver que su coronación fue muy diferente a las coronaciones de otros reyes, porque su coronación fue tan humilde que casi pasó desapercibida por muchas otras personas. Fue una humilde coronación. Pues vamos a ver al rey cabalgando sobre un pollino entrando en la ciudad de Jerusalén. Ahora, con este evento damos comienzo a la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, el día que entró Cristo en Jerusalén era el día 10 del mes de Nisán. O sea, era el día en que se apartaban los corderos para ser sacrificados en la Pascua. Y Jesús entraba ese mismo día como el Cordero de Dios, que sería sacrificado el viernes cuando comenzaba la Pascua de los judíos. O sea que es una historia bien impresionante. Ahora, la humilde coronación de Jesús en Jerusalén fue muy parecida a cuando Él nació en este mundo. ¿Por qué? Porque
en ambos acontecimientos fueron presentados o presenciados por humildes personas. En el nacimiento eran pastores que velaban las vigilias de la noche. Y ahora aquí son multitudes desconocidas porque venían de todas partes a la fiesta de la Pascua. En el contexto de esta fascinante historia que vamos a leer y a estudiar el día de hoy, familia, habían pasado Jesús por Jericó y había hecho grandes milagros. Marcos nos dice que en 10:46 que Jesús sanó a 2 ciegos. Uno de ellos se llamaba Bartimeo y era hijo de Timeo. Después, en Lucas 19 nos dice que también le trajo la salvación a un cobrador de impuestos, un supervisor de impuestos llamado Zaqueo. Y allí en Lucas 19:10 se nos da el versículo que es el corazón del Evangelio de Lucas. Cuando Jesús dijo a los que estaban presentes en la casa de Zaqueo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que podemos mirar que eso fue lo que aconteció allí. Así también como Juan nos dice en el capítulo 11 que previo a la presentación de Cristo en Jerusalén o la entrada triunfal había resucitado a Lázaro. San Juan 11, 43 y 44. Jesús le dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora, estos milagros, estas señales que hacía Jesús, tuvo dos efectos. Número uno, primeramente aumentó la multitud de personas que iban alrededor de Jesucristo, rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Multitudes seguían a Jesús, nos dicen los evangelios. Número dos, estos milagros trajeron también o agrandaron el odio de los religiosos en contra de Jesús. Tanto que San Juan 12:53 dice: desde aquel día acordaron matarle. Así Jesús comenzó su arduo ascenso hacia Jerusalén. Era una caminata de varias horas para cubrir una distancia de varios kilómetros. Por un momento imaginémonos que él tenía que caminar apretujado de personas, multitudes querían tocarlo, querían hablar con él. Eso hacía más lento su caminar hacia Jerusalén. Pero sabemos nosotros que él llegó a ese lugar. Ahora, pensemos en las multitudes, lo que gritaron, lo proclamaban como su Mesías. Ellos tenían en su mente una teología equivocada. Ellos creían que allí mismo Jesús iba a establecer su reino e iba a comenzar a decir: vamos en contra de los romanos, echémoslos fuera y pongamos nuevamente a Israel en la cabeza y no en la cola como se encuentra ahora. Esa era la mentalidad de las multitudes. Ellos no creían en un Cristo que venía, un Mesías que venía a morir en la cruz. Ellos creían en un Mesías que venía a reinar sobre ellos, a establecer su reino como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la verdad es que Jesús iba camino a su muerte. Él se dirigía a la cruz y con el fin de ofrecer su vida como un sacrificio en rescate o redención para reconciliar al pecador con Dios. El Santo Hijo de Dios tenía que soportar el castigo por los pecadores del mundo. Y así, escúcheme, satisfacer la ley divina, la justicia divina y la ira divina. Jesús vino a morir, pero sabemos que al tercer día iba a resucitar. O sea que Jesús no solamente iba a conquistar el pecado, sino también iba a conquistar la muerte. ¿Recuerda lo que dijo él en San Juan 11, 25 y 26? Él dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, en que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y preguntó: ¿crees esto? Y hemos contestado, la mayoría que estamos aquí: sí, hemos creído en él. Ahora, sabemos que hasta este momento Jesús no había anunciado públicamente que él era el Cristo. Cuando la gente le decía: tú eres el Cristo, como le dijo Pedro en Mateo 16, 16, él dijo: calladito, te miras más bonito, Pedro, no le digas a nadie. Cuando los demonios le decían: tú eres el Hijo de Dios, les mandaba a callar. Él no quería que supieran, no era el momento. Es más, cuando en San Juan 6, cuando le dio de comer a esa gran multitud de 5,000 hombres, un total de 20,000 posiblemente, ellos querían hacerlo su rey. Mas Jesús dice que se fue al monte y los dejó con ese pensamiento de hacerlo rey.
Pero ahora, aquí vamos a leer que Jesús entra abiertamente, proclamándose a sí mismo como su Mesías, diciéndoles al pueblo: aquí está su Mesías, aquí estoy. Y diciendo a los líderes religiosos: ¿me quieren matar? Denle, aquí estoy también. Póngase de pie y leamos Lucas capítulo 19, versos 28 al verso 38. Leamos juntos esta porción, no es muy larga, podemos hacerla unánimes, a una sola voz, todos juntos, y podamos leerlo. ¿Están listos? El que quiera leer en inglés o en japonés, no se preocupe, léalo. Dios entiende todos los idiomas. Okay. Verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían ido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo todos juntos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Tome asiento, por favor. Qué momento tan especial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La llegada a Jerusalén marcaba el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un trayecto que había comenzado en Lucas 9:51, cuando dice así: cuando se cumplió el tiempo de su de que había de ser entregado o de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y una vez que afirmó su rostro, ya no volvió atrás. Era como los que dicen: para atrás ni para coger impulso. Jesús iría a Jerusalén. Él iría a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Él se enfocaba en eso. Veamos el punto número 1 y veamos la preparación en los versos 28 al 35 que hemos leído una porción ya. Se refiere primeramente, dicho esto, abre el verso 28. ¿Y a qué se refiere eso? Al contexto, a la parábola de las minas que acababa de contar el Señor. Les ha contado las parábolas de unas minas, y ahora, dicho esto, dice que Jesús iba delante de ellos rumbo hacia Jerusalén, o subiendo hacia Jerusalén. Verso 28 dice, o 29, que antes de llegar a Jerusalén, Jesús y sus discípulos pararon en Betfagé. Era una pequeña aldea juntamente con Betania. Betfagé significa casa de los higos maduros. ¿Se acuerda que en el Evangelio de Marcos pasó por una higuera y no encontró fruto en ella y la maldijo? ¿Se acuerda de esa historia también? Entonces ahí se encuentra Betfagé, en esa área también. Y vemos nosotros que desde ese lugar que está junto a Betania y muy cerca del monte de los Olivos, como lo dice el evangelista Lucas, Jesús envía a 2 de sus discípulos y les da con detalle lo que iban a traer, lo que iban a encontrar y qué tenían que decir. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que Jesús tenía la omnisciencia. O sea que Él lo sabe todo. Él lo puede ver todo. Él puede ver ahora tu corazón y el tuyo y el mío en este momento. Él sabe lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando también. Él es un Dios que lo sabe todo. Y nos dice que Jesús les da instrucciones exactas de lo que tenían que ser. Podemos ver que los discípulos no tuvieron muchos problemas para obedecer esa orden. Aunque Mateo y Marcos mencionan que había la madre del pollino también, pero todos los evangelios concuerdan que subió sobre el pollino, o sea, sobre el burrito, el animalito, ¿verdad? El pequeño. Algo para meditar es que Lucas nos dice que nadie había montado antes ese pollino. O sea que nos dice aquí también, yo puedo ver la soberanía de Jesús. Todos le obedecen, excepto una parte de su creación.
Por ejemplo, el mar le obedeció, enmudece y se quedó callado el mar. A los vientos les dijo, hey, cesen, y se quedaron callados. Ahora este pollino nadie le había montado y no tuvo problemas para montarlo. Yo me pregunté, y quiero que se pregunte usted, ¿por qué tenemos usted y yo problemas para obedecerlo? Si este burrito le obedeció, y no estoy hablando de mí, ¿ok? Estoy hablando del burro de la historia, ¿no? No tuvo problemas el Señor con él. ¿Por qué tiene tanto problema con nosotros? Hay una historia que cuentan del burrito este. Dicen que cuando terminó su trabajo, que ya le dijeron ya te puedes ir, que después cayó en arrogancia y ya no se juntaba con los demás burros. ¿Y sabe usted por qué? Porque creía que las aclamaciones eran para él. Y la historia dice que así hay muchos cristianos en la iglesia, ¿verdad? Que se convierten y apenas les dan un título, óyeme, y se vuelven estirados por todos lados. Ya no se quieren juntar con los más burros de la congregación, ¿verdad? Andan aparte todo el tiempo. Sigamos con la historia. Dice el verso 35 que lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y es interesante, ¿verdad? Que Lucas señala esto, que fue un pollino que nadie había montado antes. Pero ¿sabe usted que así es Dios? Él usa cosas que no han sido usadas antes, personas que no han sido usadas antes. Por ejemplo, usó el vientre de una virgen llamada María. ¿Para qué? Para poner allí a Jesús y que naciera de ese vientre que no había sido usado de ninguna manera. Además, cuando murió, su cuerpo fue puesto en una tumba que nadie había usado anteriormente, que era de José de Arimatea, si recuerda usted esa historia. Y aquí va a montarse sobre un pollino que nadie había montado antes. Este fue el momento culminante, hermanos, de la preparación. Aunque sabemos que el rey David montaba una mula, Primera de Reyes 1:38, al igual que Salomón lo hizo cuando fue coronado como rey, Primera de Reyes 32:40, montaron una mula. Aquí Jesús no estaba simplemente identificándose con el reinado de David, sino más bien estaba dando cumplimiento específicas a muchas profecías, o a varias profecías. Mira lo que dice Mateo 21:4 y 5 de la misma historia. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 500 años antes, el profeta había profetizado este momento, que él entraría montado sobre un pollino. Y esa es la historia que estamos leyendo el día de hoy. Escucha, Cristo no vendría la primera vez como un héroe conquistador. No, vendría montado sobre un asno. Él vendría en humildad. No venía a reinar, sino venía a entregar su vida. La segunda vez vendrá sobre un caballo blanco, Apocalipsis 19 lo dice claramente, porque viene a reinar, viene a juzgar. Pero en su primera venida Jesús vino en humildad y para dar su vida, de acuerdo a Marcos 10:45. Es interesante, hermanos, el único don que menos queremos es el de servir. ¿Verdad que a ninguno nos gusta casi servir? Pocas personas son las que sirven. A los demás nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Pero servir como que, ay, me da cosa, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dijo Jesús sobre su persona? En Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. ¿Qué ejemplo nos sienta el maestro? Pero ese ejemplo como que le decimos, del carnal. A mí me gusta que me sirvan y échele más. ¿Por qué le echa tan poquito, hermana, al plato? Échele más. Recuerde, él vino a ser servido. No vino a ser servido, perdón, vino a servir. Y ese es un ejemplo para nosotros. Punto número 2, veamos la adoración. Primero la preparación, veamos la adoración. Versos 36 al 38 aquí de Lucas. Mire lo que dice el versículo 36. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Esta acción es parte de darle una adoración a Jesús. Y déjeme explicarle el por qué.
Cuando en Segunda de Reyes 9:13 fue coronado Jehú como rey, dice estas palabras: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Simbólicamente, cuando tendían sus mantos para que Jesús pasara por ese lugar, era un acto de adoración, pues le estaban reconociendo como su rey y le estaban diciendo: somos sus siervos y somos capaces de tendernos en el piso y que tú pases sobre nosotros si así te place a ti. Estamos aquí para servirte. Aunque sabemos que esa no era lo que ellos en realidad sentían en su corazón, era otra cosa. Estaban simplemente actuando de una manera hipócrita, haciendo esas cosas. Con Jesús solo fue una humilde coronación, pues sabemos usted y yo que un día, dice la Escritura, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahí estaremos usted y yo. ¿Sabe? Lo más maravilloso es que los que lo confesamos ahorita ya no tenemos que confesarlo entonces. Porque si lo confesamos ahora, Él nos regala la salvación. Gracias por esos truenos. Estamos hablando la verdad del Evangelio. Sí, pero cuando llegue la persona sin Cristo y lo tenga que confesar, ya no habrá salvación. Será en vano la confesión. Pero todo mundo tendrá que hacerlo. Tendrá que doblar sus rodillas y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versos 37 y 38 de Lucas, volvamos al Evangelio. Cuando vieron que estaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, empezaron a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Por mucho tiempo Jesús había dicho: no digan a nadie. Pero ahora era el momento que Él entraría triunfante en Jerusalén y sería reconocido como el Rey y Mesías del pueblo de Israel. Ahora se cumpliría lo que los magos en Mateo 2 vinieron a buscar a Jerusalén. Le preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ¿qué? A adorarle. Es el momento de la adoración ahora. Aquí, en nuestra historia, Jesús mismo se está presentando como el rey en este lugar. Y teniendo de frente el templo, la multitud que iba delante, dice Mateo en su historia, y la que iba detrás y la que le rodeaba, dice, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? Por las maravillas que habían visto. O sea que todas las sanidades. En San Juan 12, 12 y 13, en la misma historia, mire lo que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Mientras que unos tendían sus mantos, otros cortaban ramas de palmera. ¿Qué significan estas ramas? Significan victoria, salvación. Era lo que ellos pedían. Y vamos a ver a qué tipo de salvación le pedían ellos. En Lucas 19:38, no mire lo que gritaba la multitud: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús era el Rey y Mesías prometido, que venía con toda la autoridad de Dios. Mateo 21:9 dice en la misma porción lo que la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, en los Salmos 113 al 118 eran los salmos conocidos como el Gilel del pueblo de Israel. En otras palabras, eran los salmos que leían durante la Pascua. Y quiero que usted vea en el Salmo 118 cómo lo que estamos estudiando el día de hoy abarca o va de la mano. Vaya conmigo al Salmo 118. Está antes del Salmo 119. Por favor, no se pierda, ¿okay? A la mitad de su Biblia más o menos. Y veamos lo que dijo el salmista acerca de este día del cual estamos estudiando el día de hoy, el día que entró Jesús en Jerusalén.
Verso 21 y 22, Salmo 118. Mire lo que dice. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál piedra fue desechada? Cristo. Cristo fue la piedra que desecharon los edificadores y vino a ser cabeza del ángulo. Sigue leyendo enseguida versos 23 y 24. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Ha cantado ese canto? Este es el día. ¿Verdad? ¿Se acuerda uno? Pero ¿a qué día se refiere el salmista? Precisamente se refiere al día que estamos leyendo usted y yo acá en Lucas capítulo 19. El día en que Jesús entró en Jerusalén. Porque sigue diciendo el Salmo 118, verso 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. La otra expresión para decir sálvanos es Hosana. Cuando el pueblo pedía Hosana en las alturas, estaba diciendo sálvanos ahora. Ahora sálvanos, Señor. Hosana. Porque el verso 25 sigue diciendo, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el verso 26 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa de Jehová os bendecimos. Piense en esto. Cuando el Salmo 118 dice, este es el día que hizo el Señor y nos gloriaremos y gozaremos, está hablando de este preciso día en que Cristo entraba en Jerusalén, que el pueblo pediría, sálvanos, Hosana, sálvanos ahora, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, le estaban gritando. Qué interesante es esto, que este cumplimiento lo vemos aquí, al igual que el cumplimiento de Zacarías 9:9, que tenía que entrar montado sobre un pollino, un animal de carga. O sea que miramos todo esto ante los ojos de estos testigos aquí. Además, si usted conoce la profecía de Daniel del capítulo 9, la semana 70, dice que 70 semanas estarían para el pueblo de Israel. 70 por 7 son 490 años solamente le quedaban a la nación de Israel. Pero el ángel le desglosa esas 70 semanas a Daniel y le dice, primeramente serán 7 semanas. Y con todo eso va a ser duro. Los muros iban a ser levantados, la ciudad levantada, pero con sacrificios. Lea el libro de Nehemías, se da cuenta ahí. Después habría 62 semanas, que serían un total de ¿qué? Entre estas semanas serían 7 y 62, 69 semanas. Y dice allí la profecía de Daniel, cuando se han cumplido las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Claritamente está ahí. Y los estudiosos nos han marcado que desde el día que salió Nehemías para reconstruir a Jerusalén y levantar los muros, hasta el día que entró Jesucristo en Jerusalén, ese día se cumplían exactamente 483 años de la profecía de Daniel. Solamente quedaron 7 años, que serán los años de la gran tribulación, cuando venga el anticristo. Y veamos nosotros, ¿sabía usted que nuestro presidente ha dicho que la única solución es un gobierno global? Todos tienen ese pensamiento el día de hoy. La solución para que haga paz es un gobierno global. O vea, todo lo que está aconteciendo es como todos problemas, situaciones, COVID, esto y lo otro, como que todo se va alineando ¿hacia dónde? Hacia donde Dios proféticamente dijo que iba a acontecer las cosas en los últimos días. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que estar con los ojos abiertos, levantando nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. Dicen, Jesucristo cumplió 300 más o menos profecías en su primera venida. Cumplirá muchas más en su segunda venida. Verso 38, y las multitudes que estaban gozosas, alegres, gritando a todo pulmón, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Dónde vino a traer paz el Señor? Ve conmigo a Colosenses. Hoy vamos a leer bastante escritura porque yo siempre he reconocido, hermanos, que lo que yo te diga de mi mente, de mis ideas, tú lo puedes decir, déjame examinarlo. A lo mejor este cuate está aquí echándole mucha salsa a los tacos. Pero lo que yo te diga de este libro, esto que se te quede en tu corazón.
Esto es verdad. Colosenses capítulo 1, mira lo que dice allí. En la manera que la paz vino a nosotros. ¿Cómo vino a nosotros? Pablo hablando aquí acerca de Cristo. Dice en el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este escenario, en Jerusalén, Jesús sabe bien hacia dónde Él va. Él sabe muy bien hacia dónde se dirige. Vamos a ver cómo más adelante Él se pone de pecho para que digan: aquí estoy. Este es mi último día, mi última semana en Jerusalén. Ya que los enemigos religiosos tenían mucho celo de Él. Ahora, podemos leer ahora Juan 12, 19b. Porque sabemos nosotros que los enemigos, los religiosos, al ver cómo la fama de Jesús aumentaba y cómo la gente los abandonaba a ellos, estaban celosos. Ellos dijeron en esta porción: ya veis, no conseguí nada. Mirad, el mundo entero se va tras Él. Ojalá que así fuese, hermanos, que el mundo entero fuésemos tras de Jesús. Mas no es así. En Mateo 26, 4 y 5 tuvieron consejo contra Jesús para matarlo. Y ellos decían: pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto, para que no se haga mucho alboroto. Mas veremos que al entrar Jesús en Jerusalén, después de su entrada triunfal y después de confrontarlos en el templo, decidieron eliminarlo en la primera oportunidad. No te muevas de Colosenses, vamos a leer una porción más. Dice, mira lo que dice enseguida, versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esto es lo que hacíamos constantemente usted y yo. Ojalá que ya no practiquemos las malas obras o el pecado. Dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De su muerte. La paz vino por medio de su sangre en la cruz, pero la reconciliación vino por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ve? La paz vino por medio de la sangre de su cruz, y por medio de su muerte hemos sido reconciliados con Él. Y aquí gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Pero también decían: gloria en las alturas. Acompáñeme a Juan para mirar dónde está la gloria en las alturas. San Juan 12, 23 al 27. En esta misma historia, lea conmigo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Las multitudes están ahora diciendo que gloria en las alturas. Verso 24: de cierto os digo, que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Verso 27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues para esto he llegado a esta hora. Como podemos ver, Jesús sabe muy bien a qué hora ha llegado: la hora de ser glorificado. En San Juan 11, 28 al 33, Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo vino y decía: le he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo ha llegado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuese levantado de la tierra,
a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nuevamente, Él lo sabía todo. Sabía hacia dónde se dirigía. O sea, Jesús estaba haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, manifestándose como su rey y su Mesías. Pero un rey y Mesías que venía a morir en una cruz, para que por medio del derramamiento de su sangre hubiera paz de nosotros para con Dios, y con su muerte fuésemos reconciliados con Él. Podamos entender estas porciones de la Escritura. Lo trágico de esta historia es que la multitud que ahora gritaba Hosana, Hosana, más tarde gritarían frente al gobernador Pilato: crucifícale, crucifícale. Pero ¿por qué actuaron así? ¿Qué les motivó a ellos a actuar de esta manera? ¿Por qué primero lo elevaron y por qué después lo rechazaron? Déjame decirte por qué. Porque Jesús no satisfizo sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías victorioso, un rey que viniera a establecer un reino, su reino. Un reino que estaba establecido, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Y esto era lo que ellos pedían en la entrada triunfal en Jerusalén. Hosana, sálvanos ahora. ¿De qué? No del pecado, sino de Roma. Levántate como nuestro rey y echa fuera al imperio de Roma y ponos a nosotros a la cabeza. Qué trágico es esto cuando tú y yo actuamos así con el Señor. Porque le levantamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, y al rato andamos haciendo cosas en contra de Él. Tenga cuidado con eso, o tengamos cuidado con eso, yo también, de no actuar como el santo en la iglesia y afuera como un demonio. Tenga mucho cuidado, no se ponga. Esas dos máscaras yo las tengo muy ahí en mi casa y me las veo cada rato. Digo, ¿cuál traigo puesta, Señor? Y ahora me dieron la del 1000 máscaras para acabarle fregar. Punto número 3, para seguir adelante. Veamos la condenación. ¿De quién? De los religiosos. Veamos la condenación. Versos 39 al 44. Sigamos leyendo la historia. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Es interesante que ahora le estaban diciendo: tú eres su maestro de toda esta multitud, pero le estás enseñando mal. Te están proclamando como su Mesías y su rey. Corrígelos, Señor. Están mal. La teología que estás enseñando está mal. Tú eres su maestro, por favor, corrígelos. Mira el verso 40 lo que dice. Entonces, dice el verso 40, Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En otras palabras, si ellos se callan, la creación va a empezar a hablar. Va a empezar a abrir su boca, van a empezar a clamar lo que ellos están clamando. Qué impresionante. Jesús montado sobre un pollino que nunca antes había sido montado. Los religiosos condenándole: diles que se callen, están hablando mal. ¿Qué sigue enseguida? Solamente vemos aquí que Jesús empieza a llorar. Solamente 2 veces lloró Jesús en los evangelios. Antes de resucitar a Lázaro, San Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, memorícelo por favor. San Juan 11:35, no dice Jesús lloró. Ojalá que nos podamos memorizar ese versículo cuando menos. Jesús lloró. Okay. Y aquí en la entrada triunfal vemos a Jesús llorando. Pero ¿por qué lloraba? ¿Por qué llora Jesús aquí? Leamos verso 42, lo que empieza a decir: oh, si también tú conocieses a lo menos lo que es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Nuevamente le recuerda la destrucción de Jerusalén y del templo que vendría en un futuro, en el año 70, en nuestra historia que ya conocemos nosotros. ¿Por qué era esto? ¿Por qué lloraba? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron que ese era el día que hizo el Señor. No se dieron cuenta que su Mesías tenía que entrar montado sobre un pollino, animal de carga.
No se dieron cuenta que era el año 483 de la profecía de Daniel. Estaban totalmente ciegos a eso. Por eso San Juan 1:11 dice con toda claridad: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. Esta sería la última semana de la vida de Jesús. Él estaría enseñando en el templo. ¿Y sabe por qué estaría ese tiempo en el templo? Para ser examinado. Recuerde, cuando la gente apartaba un cordero para sacrificarlo en la Pascua, lo tenían que apartar el día 10 del mes de Nisan. Y durante esos días era como una mascota en casa. Así como tiene su perrito usted, o como tiene sus pajaritos usted, ¿eh? Hay gente que tiene pajaritos y perritos y son sus mascotas, ¿verdad? Ya uno va: Hani, ¿ya me diste de comer? No le tengo que dar de comer al perro. Ah, caray. Ya el perro le ganó la diferencia en la casa, ¿no? Pero esos corderitos se apartaban para ser examinados, para que estuvieran sin ningún defecto. Y así Jesús iba a ser examinado por aquellos que le odiaban a muerte. Los iba a confrontar. Usted puede leer en Mateo capítulo 23 cuántas veces Jesús les dijo a los escribas y los fariseos: hipócritas. O sea que iba a haber una confrontación, pero Jesús tenía que ser examinado como el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz del Calvario, como el sacrificio en el día de la Pascua. Entonces tenemos todas estas historias frente a nosotros. Ahora, lo interesante es que aunque los religiosos querían matarlo después de la fiesta, vemos que uno de los discípulos de Jesús decide entregar a Cristo. Y va a los principales sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Le ofrecieron 30 piezas de plata y él solamente estuvo esperando el momento para entregar a Jesucristo. Y aquí Jesús llora al ver la ceguera espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. La incredulidad les había cegado los ojos a lo largo del ministerio de Cristo. Y muchos de ellos no conocieron el día de su visitación. Ahora, yo creo que Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su compasión, a cada ser humano le da un día de su visitación. Ese es el momento en que se te presenta el Evangelio. Es el momento en que se te invita a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el momento de su visitación a nuestras vidas. Muchos ya lo hemos recibido y sabemos que Él lo cambió todo en nosotros. Pero cada pecador tiene un punto en que tiene ese momento de la visitación de Dios. Cuando llega la persona y te habla del Evangelio, estés en el hospital o estés en tu casa, donde quiera que estés, llega ese momento de la visitación. Y yo espero, amigo, amiga, que estás dentro del santuario, fuera del santuario o en las redes sociales, que hoy sea el día de su visitación a tu vida. Y que el día de hoy tú le puedas abrir tu corazón, que te des cuenta quién es Jesús. Porque mucha de aquella gente no sabía quién era Jesús. Aunque gritaban, no sabían quién era. Y a lo mejor tú no sabes quién es Jesús, o posiblemente lo sabes aquí, pero nunca lo has bajado aquí. Déjame ayudarte y decirte quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Claramente la Escritura lo dice así. Él fue el que pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario. Con su sangre te ofrece perdón de tus pecados y vida eterna con todo lo que Él hizo. Además, Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por medio de mí. O sea que Él te ofrece salvación y una vida eterna a su lado, por siempre y para siempre. Ahora, Jesús sabía qué es lo que Él estaba haciendo ahí. Él sabía hacia dónde se dirigía, y sus lágrimas eran muestra de que Jesús sentía el rechazo de su pueblo. Sentía hasta lo más profundo. Él estará colgando en una cruz, en un madero, en donde su sangre será derramada para el perdón de los pecados. Pero veamos cómo la gente le respondió a Jesús en San Juan 12, 34 y 36. Note lo que le dijeron: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y le preguntan: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les respondió de una manera bien sabia: aún por un poco está la luz entre vosotros.
Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en las tinieblas no sabe por dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. No les contestó a la manera que ellos esperaban, pero estaba diciendo: hey, yo soy la luz y ustedes andan en tinieblas. Entre tanto que tienen la luz, dice, recíbanla, crean en ellas. Ustedes andan en tinieblas y no saben por dónde van. Mucha gente anda de esta manera el día de hoy, en tinieblas, y no saben por dónde van. Y cuando se les presenta la luz del evangelio, les molesta. La luz les molesta y la rechazan en muchas ocasiones. Pero déjame decirte algo: cuando llega la luz a tu vida, entonces ella te muestra quién eres tú en verdad. Te muestra que eres un mentiroso, que eres un hipócrita, que eres un ladrón, que eres un adúltero, que eres... Y la lista sigue. Y yo no sé, pero pastor, ¿usted conoce mi vida? Yo no, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Y si te está hablando, si te viene el saco, póntelo. Eso es lo que muestra cuando llega la luz del evangelio. Y más vale que al momento en que la luz llega a tu vida, tú la abraces, ¿verdad? Y creas en la luz. ¿Para qué? Para que seas hijo de la luz, dice el Señor Jesucristo. Pero también puedes rechazar esa luz si tú no quieres. Puedes simplemente decir: no quiero esa luz, como lo hicieron muchos de los que estaban allí con Jesús en la entrada triunfal. Sigamos leyendo versos 37 al 40 desde San Juan 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué creen? No creían en él. No, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entendamos aquí: Jesús no estaba cegando los ojos de ellos, Él era la luz. Cuando tú rechazas al Señor, entonces tú mismo estás cegando tus ojos para no ver la luz. Rechazas la luz o rechazas la verdad. Por eso nuevamente estos hombres lo rechazaron. Vino a ellos y no lo recibieron. Pero gloria a Dios, que dice el versículo 12 en San Juan 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Regresemos a Lucas para terminar ya. Punto número 4. Veamos la confrontación. Verso 45 de Lucas, 45 y 46 de Lucas. Dice así: y entrando él en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. O sea que entrando en el templo, dice así, Marcos en la historia previa, en la misma historia, dice que cuando entró en Jerusalén, llegó y estaba oscuro, se fue a Betania, a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Pero el siguiente día regresa al templo y dice que comenzó a echar fuera a todos los comerciantes que estaban en el atrio del templo. O sea, ¿qué más evidencia que esta, que Jesús entrando en el templo diciendo: esta es mi casa y será casa de oración? De acuerdo a Isaías, lo dice claramente, y Jeremías, que será una casa de oración. Y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Jesús ahora está limpiando el templo, está confrontando a los religiosos públicamente. En San Juan 2:15 dice que agarró un azote y empezó a golpear a todos y a abrir las jaulas de las palomas que eran para el sacrificio y a poner los borderos y todo, echar fuera. O sea que la gente que venía de lejos traía su corderito para el sacrificio, y cuando llegaba que lo examinaban los sacerdotes, decían: tiene defecto, no sirve, no bueno.
Decía, bueno, pero te lo vamos a comprar y te vendemos otro que tenemos que ya está certificado. Este tiene tres A. Este una F. Y agarraban este cordero y decían, te vamos a dar $1 por él, pero este te va a costar $100. Eso era lo que estaban haciendo en el templo. Tú llevabas dólares para el templo, no, tiene que ser chacos, tiene que ser moneda judía. Y te cambiaban el dinero y te lo rebajaban increíblemente. O sea que por eso Jesús llama, es una cueva de ladrones lo que están haciendo. Porque este cordero nomás le daban vuelta y lo metían en la cola. Y así estaban ellos haciendo el negocio en el templo. Los azares de Caifás se llamaban esos lugares en el templo. Y Jesús los confronta con su mentira. Si usted quiere saber dónde se encuentra, mi casa será casa de oración, Isaías 56 versos 7 y Jeremías 7:11. Ahí el profeta dijo eso acerca de esa entrada a Jesús. Y enseñaba en el templo, dice, y ya no podían soportar más estos hombres a Jesús. Y dice que entonces decidieron o procuraban matarle. Más adelante Jesús nos dirá con qué autoridad, porque con qué autoridad es esto. Y yo puse simple y sencillamente con la autoridad de que Él era el rey, el dueño de todo, era su casa. En segundo lugar, Jesús estaba poniendo en marcha el plan de que al confrontarlos les estaba diciendo, aquí estoy, ¿me quieren matar? Este es su día, este es su tiempo. ¿Con qué los puedo dejar a su casa en esta mañana? Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender de esta entrada triunfal, pero simple y sencillamente quiero dejarlos con dos aplicaciones. En nuestra historia, 2 veces leemos, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Y como punto de aplicación quiero decirte esto con toda firmeza. El Señor Jesús no me necesita, ni tampoco te necesita a ti. Él es Dios. Él podía hacer que el burrito viniera solito, como lo hizo en el arca de Noé. Porque vinieron todos los animales al arca de Noé, sin faltar uno de los que Él mandó llamar. Y no les gritó como Tarzán. No. Él les habló a su manera y ellos vinieron. Sí. Imagínense a Noé mirando todos los animales. Yo creo que Noé entraba, miraba a la barca y decía, wow, mi familia. Qué gozo, ¿no? Ver que su familia sí está dentro de una relación con el Señor. Pero él miraba que venían, y al último miraba que venía un caracol. ¿Sabes el caracol? Y de seguro Noé dijo, hasta este baboso oyó la voz de Dios. El Señor no necesita a nosotros, hermanos, para nada. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que sí nos puede decir, yo necesito que hagas esto. Yo necesito que vayas allá. Yo necesito que me entregues esto. La gran pregunta de aplicación es, ¿estamos dispuestos a entregarle al Señor de nuestros recursos que Él nos ha dado a nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado el Facebook media hora para dedicarnos a leer la palabra de Dios? Necesito que crezcas más, hijo mío. Necesito que aumentes tu fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Necesito que dejes el fútbol. Sí, ya viene la final, sí, ya viene. Necesito que dejes el fútbol. ¿Qué Qatar? ¿No? Deja eso a un lado. Y necesito que vayas a hablarle a esta persona de mí. Dame de tu tiempo. Quiero que vayas y le hables a una familia que ya no viene a la iglesia. Haz un poco de tiempo, deja lo que tienes que hacer. Ve y háblale. Ve, simple ora por esta familia e invítale de nuevo que regrese a la congregación. ¿Estamos dispuestos? Si el Señor dice, necesito que hagas esto, que me des aquello, o que hagas aquello. Es respuesta de cada uno de nosotros, si estamos dispuestos o no. Eso sí nos puede decir, necesito que hagas esto. En segundo lugar, es esto, lo que aprendo aquí. El Señor vino para traer paz, para reconciliarnos con Dios, para hacer la paz mediante la sangre desde la cruz. Y esto me da la oportunidad a mí de invitar a toda persona que no conoce a Cristo, de poder yo desglosar el mensaje del Evangelio. Porque amigo, amiga,
Sabes, todos le hemos fallado a Dios. No hemos podido guardar sus mandamientos porque no podemos, humanamente hablando. Si dijéramos que sí lo hacemos, seríamos mentirosos. Pero ¿sabes qué? Jesús vino y Él los cumplió, cada uno de ellos. Y al ir a la cruz y terminar su sacrificio, Él dijo: consumado es. He hecho todo lo necesario. He pagado el precio completo por la salvación de los pecadores. He cumplido con todas las santas demandas de la ley de Dios. Todo está cumplido. O sea que Él lo hizo todo. Entonces lo que Él pide de todo pecador, más que todo, es que se arrepienta y que venga al conocimiento de la verdad. Que venga y ponga su fe en Cristo Jesús, recibiéndolo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Pues Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este es el amor de Dios por el pecador. Pues Él no quiere que se pierdan, sino que se arrepientan. Yo no quiero la muerte del impío, dijo en el libro de Ezequiel, sino que el impío vuelva, que se arrepienta. Mientras Jesús hablaba con Nicodemo, y Nicodemo no entendía por qué tenía que nacer de nuevo y cómo podía nacer de nuevo, Jesús se lo explica bien sencillo. Dice en San Juan 3:14 al 16, escúchalo porque es la última porción de la escritura que te voy a compartir. Jesús le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nota, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, esta es la invitación para ti. Hoy es el día de su visitación a tu vida. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él, aceptarlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Porque sí es verdad que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es verdad, pero al tercer día resucitó, como decimos, y eso lo cambia todo. Si el día de hoy tú le abres tu corazón y lo recibes como Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no oramos? Todos los cristianos, por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y comiencen a orar. Oren por hambre, por almas que no conocen a Cristo, y estén orando para que al escuchar la invitación que voy a hacer, muchas almas puedan responder, las que están en línea, las que están dentro del santuario. Amigo, amiga, que está dentro del santuario o fuera del santuario, si el día de hoy tú quieres reconciliarte con Dios, si el día de hoy quieres que Él te perdone tus pecados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, tú lo puedes hacer el día de hoy si le abres tu corazón a Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo una oración que le llamamos una profesión de fe. Si el día de hoy tú estás dispuesto, dispuesta a tener esa reconciliación con Dios, haz conmigo esta oración. Pero repite esta oración con fe, sabiendo que somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Así que si estás dentro del santuario, fue el santuario o en línea, di así estas palabras o esta oración: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de corazón. Perdóname, límpiame, Señor. Ahora, Señor Jesús, yo creo en ti y te abro mi corazón y te pido que entres en él y que seas mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, conéctate con nosotros. Hay un enlace con el que te puedes conectar, o llámanos por teléfono y con gusto te nos vamos a dar o hacer el trabajo que tenemos que hacer de discipularte, o enviarte una Biblia y estar en contacto contigo. Pero si estás dentro del santuario, me gustaría a mí saber si hiciste la oración conmigo. ¿Cómo lo voy a saber? Si el día de hoy tú dices: pastor, yo hice la oración contigo, y usted levanta su mano y me dice: pastor, yo hice la oración con usted. ¿Alguien hizo la oración conmigo? Levante su mano en lo alto si alguien la hizo, para saber si alguien recibió a Cristo. Levántela en alto. No le vamos a avergonzar, queremos ayudarle en su caminar con Cristo. ¿Alguien hizo la oración? Levante su mano, no le dé pena, simplemente queremos ayudarle. Todo el santuario está lleno, todos somos cristianos. Qué bendición eso. Entonces, hermanos, vamos a vivir esta semana y cada día nuestra vida como el Señor quiere. Vamos a cantar un último canto y regreso yo con la bendición sacerdotal.